Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, apreciables visitantes que están en nuestro medio, la paz de Dios sea con todos. Me siento contento, me siento alegre por esta bendición que Dios me permite y me concede estar delante de Él juntamente con ustedes, esta grande congregación, que el propósito de cada uno de nosotros al venir a esta casa es adorar a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Dios se agrade de este buen propósito nuestro y nos bendiga conforme a su misericordia y a su bondad santa. Con la ayuda de Dios y en el nombre de Jesucristo, que se entrega a vosotros esta enseñanza que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en su versículo 13, y que la letra de este versículo es el título del tema a presentar con la ayuda de Dios, nuestro Señor. Más en que perseverare hasta el fin, será salvo. Palabras que expresara el divino Maestro a sus discípulos en aquella ocasión en que ellos tenían la curiosidad de saber de las cosas que serían, precisamente de la venida del Señor y del fin del mundo. Dice que perseverar es persistir firme en una manera de ser o de obrar. Persistir firme en una manera de ser o de obrar. Bien, mis hermanos, dije, sus discípulos tenían esa dicha y esa bendición de tener al Maestro con ellos para preguntarle. Pero nosotros tenemos su palabra bendita que está escrita y que son palabras del Divino Maestro, en las cuales encontramos las cosas que han de acontecer, las cosas que han de ser en su venida y la recomendación misma de Él para aquel que quiera estar en su presencia santa, que quiera ser salvo. Voy a leer del versículo 9 en adelante lo que está escrito para que captemos mejor lo que el Divino Maestro les quería señalar, les quería sugerir para alcanzar esta bendición. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y por haberse multiplicado la maldad y la caridad de muchos se resfriará. ¿Qué es la caridad? Precisamente el vínculo de la perfección. ¿De quién? De los que sirven al Señor. Pero esa se resfriará, se terminará, menguará la caridad. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros todos tenemos, los que servimos al Señor, tenemos esa esperanza, ese deseo, ese anhelo de ver al Señor, como ya se nos explicó, en esa gloria eterna, donde moran sus ángeles, donde hay gozo, paz y felicidad, que es la bienaventuranza que nosotros deseamos, que nosotros anhelamos. Pero la exhortación es eso: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero la perseverancia que se menciona no es fácil, no es sencilla.
porque es necesario que pasemos por grandes tribulaciones. Bendito sea el Señor. Hasta el día de hoy estamos tranquilos, felices, nadie nos perturba, nadie nos prohíbe estar en esta casa para adorar su nombre. Hay libertad. Pero el Señor dice que vendrán cosas difíciles. Sí, llegará el tiempo en que no se nos permitirá venir a esta casa a adorar al Señor. El enemigo pondrá cosas dificultosas, tropiezos para ellos. Pero es necesario perseverar, estar firmes, obrando como Dios quiere que obre, para poder alcanzar de Él aquello que anhelamos. Y como son cosas grandes las que esperamos de parte de Dios nuestro Señor, también la dificultad será grande. También el estorbo será grande de parte de Satanás. ¿Sí? La palabra de Dios, ella misma dice, nos enseña que las cosas que fueron en el tiempo de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 8, encontramos una narración bíblica la cual nos enseña precisamente lo que padecieron aquellos cristianos en aquel tiempo, la persecución. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Ellos persistían en esa obra. Ellos continuaron, a pesar de ser perseguidos, ellos siguieron en su labor de enseñar, de llevar la palabra de Dios, aunque fueron esparcidos. Pero si usted se fijó la situación que vivían, Saulo perseguía a la iglesia, iba por las casas para llevarlos a la cárcel y azotarlos y hacerlos blasfemar. Nosotros en este tiempo, bendito Dios, no padecemos esto, tenemos la libertad de venir a la casa de Dios nuestro Señor. Capítulo 9 de este mismo libro. Y Saulo, respondiendo a una amenaza a su muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y mandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Continuaba la persecución. Tenía autoridad Saulo. Le daban cartas de autoridad para ir por las casas buscando a los cristianos. Bueno, a eso se refiere entonces precisamente lo que nosotros vamos a padecer, y aún cosas más difíciles, cosas más fuertes que tendremos que padecer, porque así es necesario que nosotros padezcamos para poder entonces entender que las cosas que Dios nos ofrece no son fáciles de obtener, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. ¿Para qué? Para probarnos precisamente, para si así es necesario y si así es posible que se padezcan los cristianos en esas cosas que el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriaría. Bueno, en el tiempo que vivimos, amados hermanos, todos somos conscientes de que la maldad se ha multiplicado. La tecnología ha rebasado los límites. Antes teníamos el problema de la televisión en las casas, y ahora no solamente en la casa, ahora lo vemos en el bolsillo. La tecnología, lo que nos turba de todas aquellas cosas que Satanás ha puesto para turbar al cristiano y a todo ser humano. Quiere decir entonces que las cosas que se avecinan son difíciles, son cosas que tendrán que ser
porque así está escrito según la palabra de Dios nuestro Señor, porque así se ha de ser, porque así han de ser según está escrito. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12, en el versículo 51 y 52 nos habla acerca de aquello que podrá acontecer en el tiempo venidero. 52 y 53 dice: porque estarán de aquí adelante 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Fíjense lo que ha de venir. Aún en nuestro propio hogar habremos de tener dificultades. ¿Por qué? Porque es una prueba difícil que hemos de padecer, porque es una prueba grande que hemos de pasar. Ya no solamente con nuestros vecinos, ya no solamente con las gentes, sino aún en nuestra propia casa habrá esas dificultades, habrá esas cosas que tendremos de padecer y de sufrir. ¿Por qué? Precisamente porque las cosas que el Señor nos ofrece, las cosas que Dios nos quiere dar, son cosas muy sublimes, son cosas muy grandes que anhela todo cristiano, y estas es necesario padecer y sufrir para obtenerlas. Evangelio según San Mateo, su capítulo 10, versículo 21 y 22, vuelve a decir lo siguiente: y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Bien, ya la palabra de Dios nos ha explicado por qué es necesario perseverar, por qué es necesario estar firmes en las cosas que se nos han enseñado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sublime, Dios es un Dios santo. Amén, gloria a Dios. Y es santo. Los ángeles celestiales allá moran con Él. Y nosotros deseamos y anhelamos también morar allá. Sí. Pero allá no entra cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira. Allá solamente cosas santas. Allá solamente cosas hermosas y agradables, de las cuales todo ser humano o aquel que sirve a Dios anhela con todo su corazón ver y gozar estas cosas que el Señor ofrece, que el Señor nos ha prometido que han de ser, porque así han de ser según la palabra de Dios nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Amén. Pero fíjese en esto: seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cómo es Él? Dios es santo. Y si vamos a ser semejantes a Él, ¿cómo tendremos que ser? Santos, para poder entonces alcanzar esa bienaventuranza y ser salvos y morar para siempre y por una eternidad allá en los cielos. Mis hermanos, dirá usted: pero si la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios, y Dios es un Dios de amor y de misericordia y todopoderoso, ¿qué nos puede faltar? Sí, amada iglesia del Señor, eso es cierto. Pero para ir delante de Dios, allá donde Él mora, usted y yo tenemos que tener una dignidad. Y esa dignidad nos la da el Señor. El Pablo dice: seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor.
usted, el pueblo de Dios nuestro Señor, ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo y tiene el valor como el oro aquí en la tierra, el oro preciado de alto valor. Dios nos ama, Dios nos quiere y nos aprecia de tal manera, pero nos quiere llevar a sus moradas santas. Y para ir allá, dije, se necesita entonces la dignidad, y la dignidad la da el Señor solamente. Bueno, puse el ejemplo del oro, ¿será que tiene alto valor? Pero cuando se quiere ser de más valor, digno de esa dignidad, por decir así, de su valor real, es pasado por fuego. Es pasado por fuego. Y una vez que es pasado por fuego, la escoria que en él hay de ese metal precioso desaparece y queda solamente el oro puro de alto valor. Así es usted y yo, así somos delante de la presencia de Dios. Tendremos que pasar por fuego para ser probados y tener entonces esa dignidad real para ir a las moradas eternas con Dios nuestro Señor. Job era fiel a Dios y presenta delante de Satanás: ¿no has visto y considerado a mi siervo Job, que es mejor que todos los hombres? ¿Sería fiel Job? Fiel siervo de Dios nuestro Señor, pero tuvo que pasar por fuego para probarle a Satanás que era hijo de él. Y una vez que pasa por el fuego y pasa la prueba, entonces Dios le da galardón grande y bendición grande de bienaventuranza terrena. Le dio lo doble de lo que tenía y le dio a sus hijos y todo lo que tenía. Le dio la dicha y la bendición. Amada iglesia del Señor, a nosotros no nos ofrece bienes terrenales, nos ofrece una patria celestial. Persevere, amado hermano, persevere, amada iglesia del Señor, en la gracia de Dios nuestro Señor, y si pasa esa prueba, entonces recibirá de Dios el galardón eterno, la vida eterna que ofrece serme fiel hasta la muerte y te dará la vida eterna para siempre. Dios os guarde, Dios os bendiga, amada iglesia del Señor.